Ya, estamos en la unidad 1 y hoy día vamos a hacer la retroalimentación de la fase 4. Ya, recuerden que terminamos ya la fase 4, están enviadas sus notas, están en su correo, así que para que si no la han visto, después puedan ir a verlas. Ya, hoy día estamos el lunes 5 de octubre y estamos en el segundo C. Ya, sé que es media hora más temprano, que está difícil participar, pero la idea es que vayan diciendo todo lo que recuerdan de la fase. Sé que pasó harto, pero vamos, haciendo el mayor esfuerzo, y porque igual que tienen que haber visto más o menos qué era cómo les fue. Así que primero veamos qué conceptos trabajamos en esta fase. ¿Se acuerdan qué conceptos fue lo que entró en la evaluación, en lo que vimos en clases? Logaritmos. Ya, muy bien, vimos logaritmos. ¿Qué más? Propiedades de los logaritmos. Ya, logaritmos, sus propiedades, ¿algo más? Recuerden que me pueden responder por el chat también, pueden encender el micrófono. ¿Se acuerdan de algo más? También vimos las partes de los logaritmos. Ya. Y algo que no sea de logaritmos. ¿Vimos otra cosa que no sea de logaritmo? Ecuaciones exponenciales. Eso, muy bien, la ecuación exponenciales. Ya, y le faltó solamente una cosita extra, que es lo que vimos en la primera clase, que es la relación entre potencias y raíces, que es cuando pasábamos de una raíz a escribirla como un exponente fraccionario, ¿ya? Pero eso era básicamente los logaritmos con todas sus propiedades, con todo lo que vimos, las ecuaciones exponenciales y la relación entre potencias y raíces. Ya, ¿me pueden dar un ejemplo de la relación entre potencias y raíces? Un ejemplo simple con algunos números. ¿Me podría dar alguien algún ejemplo? ¿Alguna raíz que se acuerden cómo pasar a potencia? La raíz de 4. Ya, ¿cómo escribiríamos la raíz de 4 como una potencia? 2 elevado a 2. Ya, solamente el 4 me quedaría como 2 elevado a 2. Y después, ¿cómo pasaría eso a un exponente fraccionario? Quiero que me quede 2 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto me quedaría? 2 partido por 2. Ya, sí, exactamente. En este caso coincidían los números porque el índice de la raíz también es 2, pero recordemos que el que va arriba es el que está como potencia, el que va abajo es el índice de la raíz, ¿ya? Entonces, en este caso se pueden ir esos dos con esto y justamente la raíz de 4 me tiene que quedar 2. Pero muy bien, eso es. Veamos ahora un ejemplo de logaritmo. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de logaritmo? ¿De algún logaritmo? Pueden escribir por el chat, se me olvidó revisarlo y me habían dicho, pero pueden escribir por el chat, ya lo estoy mirando. Algún logaritmo que sepamos el valor, que podamos calcular fácilmente.
Logaritmo de 9 en base 3. Ya, el logaritmo de 9 en base 3. Ay, me quedó súper feo ese 9. Ya, por ahí lo vamos a agrandar. Ya, 9 en base 3. Ya, ¿a cuánto sería igual ese logaritmo? Dos. 2. Muy bien. Recuerden que la pregunta que nos hacemos con el logaritmo es, ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento del logaritmo? Que es lo mismo que usar la definición y escribir que 3 elevado a 2 es igual a 9. ¿Ya? Entonces recordemos que el logaritmo nos va a preguntar por el exponente. Ya, y la ecuación exponencial vamos viendo con un ejercicio cómo se resuelve la ecuación exponencial. Primero, la ecuación exponencial se llama así porque tiene una incógnita en el exponente. Entonces lo que queremos hacer es cambiar esa, o sea, lograr calcular cuánto es el valor del x. ¿Se acuerdan cómo tenía que hacer eso? ¿Qué era lo que tenía que lograr para poder encontrar el valor de x? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese 1 partido por 9? No se me había olvidado mirar el chat de delante, pero me habían dado otro ejemplo que era el logaritmo en base 5 de 25, que es 2. Y sí, también estaría bueno ese. Ya, volvamos a la ecuación exponencial. ¿Qué tengo que hacer con el 1 partido 9 para empezar? Ah, ya me respondieron por el chat. Dice el 9 elevado a menos 1. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Ese 9 está en el denominador. Yo lo quiero subir para empezar a calcular cuánto es el valor. Así que lo primero que hago es el 9 subirlo y ponerlo con un signo negativo en el exponente. Entonces quedaría así. Ya, ahora, una vez que tengo el 9 elevado a menos 1, recuerden que ese elevado a menos 1, eso es lo que hace, me pone al 9 en el denominador. Ya, ahora que tengo el 9 elevado a menos 1, ¿qué tengo que hacer? Pasar la potencia, el 9. Ya, el 9, entonces, ¿cómo lo pasaría a potencia? 3 elevado a 2. Muy bien. Entonces lo escribo 3 elevado a 2 y todo eso me queda elevado a menos 1. ¿Qué puedo hacer ahí? Multiplicar los exponentes. Multiplicamos los exponentes, muy bien. Entonces, 2 por menos 1, eso me va a quedar menos 2. Y ahí ya estamos listos. Recuerden que en nuestra ecuación exponencial ahí llegamos al resultado porque tenemos la misma base de nuestras potencias, así que el valor de x es menos 2. Entonces, la ecuación exponencial lo que tenemos que hacer es igualar las bases de la potencia. ¿Y cómo hacemos eso? Ocupando las propiedades de las potencias, por ejemplo, la de signo negativo o la de multiplicar los exponentes, hasta llegar a la misma base, en este caso la 3. Ya, esos son como los tres grandes temas que vimos en las evaluaciones. La relación entre potencias y raíces, logaritmo y la ecuación exponencial. Teniendo esos temas, recordando esos temas y cuánto, o sea, y qué cosa iba en cada evaluación formativa. La evaluación formativa 1 era la relación entre potencias y raíces, la formativa 2, la ecuación exponencial, la formativa 3, la definición solamente del logaritmo, y la formativa 4 era de las propiedades del logaritmo. Díganme, ¿cuál se les hizo más difícil realizarla y cuál creen que les fue mejor? ¿O cuál saben que les fue mejor? Porque algunos ya han visto sus notas.
A mí están diciendo por el chat, a mí la última fue la que les fue mejor. No hay respuesta correcta, solo comenten, díganme cuál se les hizo más difícil, cuál se les hizo más fácil, cuál creen que fue la que les fue mejor, y de ahí les digo cómo les fue en general. Bueno, la última fue la más difícil, me dicen. A mí la que más me costó también fueron las propiedades de los logaritmos. Lo que más le costó las propiedades de los logaritmos, alguien más me dice no me acuerdo, está bien, no importa. Ahí fue por si acaso los temas para que trataran de recordar qué eran cada una. La primera me costó, la última no, todas. La última se me hizo más difícil. A mí creo que me costó la primera o la segunda, no me acuerdo. La primera, la segunda. Ya, les comento los resultados generales para que sepan cuál estuvo en general más difícil. Y a pesar de que muchos dijeron que la que más difícil, se les fue difícil fue la última, fue la que bueno, entre la que les fue mejor fue la tercera, pero la segunda que les fue mejor fue la cuarta. Las que les fue más mal fue en la primera. En la primera es la que tuvieron más bajo rendimiento, así que esa fue la que se les hizo más difícil en general, o que tuvieron más errores, quizás no se les hizo tan difícil, pero tuvieron más errores. Ya, vamos a revisar algunos ejercicios solamente de las guías para que vayamos recordando algunas cosas y enfocándonos en los que tuvieron más errores, en los que se les hizo más difícil. Así que comencemos con la formativa 1, y como les dije, fue la que más peores resultados obtuvieron, así que harta atención. Ya, dice, la mayoría marcó la opción 3. El 39% de la mayoría que marcó la opción 3. Veamos cuál sería la opción correcta y veamos primero qué nos pedía. Dice, aplica las propiedades de potencia para encontrar la expresión equivalente a. Entonces, primero, ¿por qué muchos pensaron que era la alternativa, la opción 3? Porque tenemos la raíz que es la raíz cúbica y también tenemos el elevado 2 juntitos en una sola opción, que era lo que aparece acá multiplicando. Pero, ¿existe alguna propiedad que nos permita juntar las potencias y los raíces cuando se están multiplicando? ¿Existe una propiedad que nos permita hacer eso? ¿Juntar potencias y raíces? No. No, no tenemos una propiedad, me dijeron también por el chat, no hay ninguna propiedad que los junte. Entonces, ¿qué propiedad sí podemos aplicar para poder juntar estos dos números? ¿Se les ocurre qué propiedad sí podemos ocupar para poder juntar estos dos números? Profe, yo no me acuerdo cómo hice esta. Ya, nadie se la juega, tampoco me han dicho. Ya. Como no podemos juntar potencias y raíces, tenemos que cambiar una a potencias para que sí podamos juntarlos, porque recuerden que si son dos raíces multiplicándose, a menos que tengan el mismo índice, tampoco voy a poder juntarlos. Así que cuando tenemos la misma base, tenemos que dejar todo escrito como potencia. Y esa es la propiedad que vamos a utilizar, que era la que nos pedían en esta evaluación formativa, que es pasar de la raíz a la potencia. Ya, entonces tenemos el 2 elevado, o sea, el 2 partido por 3 elevado a 2, y se lo vamos a dejar tal cual, es el de la raíz el que vamos a pasar a potencia. Entonces, ¿cómo lo pasamos a potencia?
Yo sé que la base va a ser 2 partido por 3, porque es lo que está dentro de la raíz, pero ese 2 partido por 3 elevado, ¿cuánto me va a quedar si lo quiero pasar a potencia? 1/3. Ya, 1/3, muy bien. ¿Por qué 1/3? Recordemos que cuando no tiene nada elevado, significa que está elevado a 1, y el 3 es el que queda como denominador. Cuando tenemos una fracción, tenemos que utilizar paréntesis, porque todo el 2/3 está elevado al 1/3. ¿Ya? Cuando tenemos la raíz no se pone en paréntesis porque la raíz indica a quién están cerrando, pero la potencia, como no indica a quién están cerrando, tenemos que poner los paréntesis para que sepamos que está elevando a todo a toda esa fracción. Ya, y ahora sí, ¿qué propiedad podemos utilizar cuando ya tenemos el 2/3 elevado a 2 por 2/3 elevado a 1/3? ¿Qué propiedad utilizamos? Se suman los exponentes. Muy bien, sumamos los exponentes. Perdón. Esa es la que habíamos dicho, la propiedad que utilizamos acá es la propiedad de de pasar de raíz a potencia. Potencia. Ya, entonces sumamos esos dos números. Recordemos que para sumar un número con una fracción, primero convertimos ese número en una fracción, lo ponemos partido por 1, y después vamos a igualar denominadores. Así que voy a multiplicar por el 3 para que me quede denominador 3, y nos queda un 6/3, sumamos 6/3 más 1/3, me queda 7/3, y ahí estaría la respuesta escrita como potencia. Pero si se dan cuenta en los resultados, hay raíces, no está el 7/3 así nomás, así que si esa es la respuesta, ¿cuál sería la opción correcta? ¿O cómo pasó eso a la raíz? ¿Cuál es la opción correcta acá? La 4. Muy bien, la opción 4, porque igual es la única que trae el 7 y el 3. Pero recordemos que el 7 siempre queda como la potencia y el 3 queda como el índice. El denominador como índice, el numerador como la potencia. Así que ahí estaríamos utilizando de nuevo la propiedad de pasar al final al revés, de potencia a raíz en vez de raíz a potencia. Ya, entonces lo importante acá es que no existe una propiedad que me junta al tiro las potencias con las raíces, así que tengo que pasar todo a la potencia para poder utilizar la clásica propiedad de misma base, entonces sumamos los exponentes. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Muchos y muchas se equivocaron en esta, así que fíjense bien, recuerden lo que hicieron porque es muy probable que lo hayan puesto, que se hayan equivocado. ¿No hay dudas? Ya, vamos entonces a seguir, me van diciendo si tienen dudas y repetimos. Ya, esta es de la formativa 2. Ya, entonces en esta materia estábamos viendo las ecuaciones exponenciales. Ya en la primera era de pasar justamente de raíz a potencia. Ya, en este solo un 45% de los estudiantes marcó la respuesta correcta. Varios pusieron la alternativa de no es posible calcularlo. ¿Por qué se puede creer que no es posible calcularlo? Voy a leer el enunciado, perdón, para que recordemos lo que decía. Dice, si el número inicial de bacterias de un cultivo es 3000 y su población se duplica cada hora, la expresión P igual a 3000 por 2 elevado a t permite obtener la población P luego de t horas. Si en cierto instante hay 48.000 bacterias,
¿cuántas horas han transcurrido desde el inicio del estudio? Entonces aquí nos están dando que son 48.000 bacterias y nos están pidiendo las horas transcurridas. ¿Por qué se puede creer que no es posible calcularlo? ¿Cómo sería mucho más fácil? ¿Qué datos nos podrían dar para que fuese mucho más fácil este ejercicio? Sí lo hice, pero justo ahora no me acuerdo. ¿No se acuerda? Igual traten de pensarlo así nomás. Varios pusieron que la respuesta era que no se puede calcular, y después vamos a ver que sí podemos calcularlo, pero quiero saber, quiero que se fijen en qué era lo complicado de este ejercicio al final. ¿Por qué podíamos creer que no es posible calcularlo? Nos están dando las 48.000 bacterias y nos piden el tiempo transcurrido. Me dicen que no me acuerdo, profe, no sé. Yo solo dividí. Ya, veamos entonces por qué este era difícil, les voy a decir nomás. Nosotros, si es que hubiéramos solamente, si nos hubieran dado el tiempo, las horas transcurridas, tendríamos que simplemente reemplazar ese número en la T y ya estaría el resultado. Y es algo como que haríamos con funciones, que no nos complicaría tanto. Pero en este caso nos están dando el otro valor, el valor del resultado. O sea, yo reemplazo algún valor de T y podemos encontrar las 48.000 bacterias. Entonces eso es lo que lo hace un poquito más complicado. No nos están dando el valor que tenemos que reemplazar en la T, sino que nos están dando el valor de la P. ¿Ya? Y eso puede hacer un poquito más complicado la respuesta. Vamos a empezar a solucionar esto entonces. Primero, el P, como les dije, el que nos están dando. El P es la población, así que el P vamos a reemplazarlo por el 48.000. Y aquí empezamos a resolver como si tuviéramos una ecuación. Queremos dejar a la T solita, pero primero tenemos un 2T, así que el 2T completo lo vamos a dejar solito. Así que ese 3.000 que está multiplicando al lado derecho, lo vamos a cambiar de lado dividiendo por 3.000. Entonces, dividimos el 48.000 en el 3.000 y eso me da... Bueno, ahí está repetido, no lo sé por qué. Ya, pero lo que nos da es 16 igual a 2T. Ya, varios pusieron que la respuesta es 16. ¿Por qué la respuesta no es 16? ¿Qué es lo que nos falta para poder seguir encontrando la respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar 2T. Tenemos el 2T despejado, tenemos que el 2T es igual a 16. ¿Por qué la respuesta no sería 16? ¿Qué más nos falta hacer? Igual a los exponentes. Ya, muy bien. Todavía recuerden que estamos en una ecuación exponencial porque tenemos la incógnita en el exponente. No podemos llegar y dejar la T solita cambiando el 2 de lado. Lo que tenemos que hacer es el 16, dejarlo en la misma base para poder encontrar cuánto es T. ¿Ya? Así que, ojo, no puedo llegar y cambiar de lado C2, tenemos que ocupar cómo resolver una ecuación exponencial, y para eso ese 16 lo vamos a convertir en una potencia. Entonces, ese 16, ¿cómo qué potencia lo vamos a escribir? Como 4 elevado a 2. Ya, el 4 elevado a 2, pero no tenemos la misma base con el 4 y el 2, así que hay que hacer otro más. El 4, ¿cómo lo podríamos escribir? Podría ser 2 elevado a 4. También el 2 elevado a 4, que sería lo mismo que haríamos si es que ponemos el 4 elevado a 2, y después ese 4 lo escribimos como 2 elevado a 2, y tenemos que multiplicar el 2 por el 2 y me quedaría 2 elevado a 4. El siguiente paso está abajo, por eso no quiero escribir abajo. Ahí está.
Entonces, si 16 lo podemos escribir como 2 elevado a 4. Y ahí ya tenemos la respuesta. ¿Cuánto sería la alternativa correcta? 4 horas. Las 4 horas. Listo. Entonces, ojo que el 16 tampoco es la respuesta porque el 2t completo es el que vale 16. Nosotros solo queremos el valor de t. Para eso ocupamos nuestra ecuación exponencial. Ya, ahí está el valor de t, entonces sería 4 horas. ¿Alguien respondió este ejercicio de otra manera? ¿Creen que hay otra manera de hacerlo? Yo no sabía cómo demostrarlo matemáticamente, así que empecé a reemplazar los números en t y ahí medio. Ya, perfecto, esa es la otra manera. Simplemente ir probando. Como es una pregunta de alternativas, ir probando es una muy buena estrategia, ¿ya? Porque tenemos que probar el 4, el 16 y el 3 nomás. No son tantas opciones que tenemos que probar. Así que eso también es una opción para encontrarlo. Reemplazar ese valor en el t y ver que me tiene que dar los 48.000 que me pedía. Así que esa es la otra opción, reemplazando, probando. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Y esta es otra pregunta de la formativa 2, ¿ya? Así que vamos a seguir con esta, en que justamente se ocupa esa estrategia de reemplazar el valor para ver si funciona en esta ecuación. Entonces, la pregunta era, teníamos los procedimientos de Javier y Sebastián y nos pedían por el procedimiento incorrecto, ¿ya? Entonces teníamos que mirar el procedimiento de cada uno y las respuestas que dieron ustedes mismos eran más o menos estas dos respuestas. Que Sebastián porque multiplicó 5 por 2 y tenía que multiplicar 5 por 5, y Javiera porque 5 elevado a 2 es 10. Entonces primero quiero marcar dónde está la diferencia entre ambos procedimientos, que es justamente acá, en el 5 elevado a 2. Ya, ahí está la diferencia entre ambos procedimientos, todo el resto está igual, lo único que cambia es eso. Entonces, ya, entonces quiero saber, el que estaba correcto era el de Sebastián, pero quiero saber por qué. ¿Por qué teníamos que multiplicar 5 por 5? ¿Por qué el resultado tenía que dar 25 y no 10? Porque el número se repite 2 veces. Entonces sería 5 por 5. Ya, el número se repite 2 veces, ¿cuál es el número que se tiene que repetir? Si tengo la base y el exponente, ¿cuál es el número que se repite? La base. Ya, muy bien. Entonces, no olvidemos que la definición de la potencia lo que me dice es que, ahí está toda la definición, que tengo que la base multiplicarla por sí misma la cantidad de veces que me diga el exponente. ¿Cómo podemos recordar esto? Si fuese solamente multiplicar el 5 por 2, tendríamos dos maneras de escribir una misma operación. Tendríamos escribir 5 elevado a 2 y 5 por 2 no tendría la gracia de la potencia, que es otra operación distinta. Entonces, la potencia es una multiplicación, pero es una multiplicación de la base y la cantidad de veces que indique el exponente, no simplemente multiplicar base por exponente, ¿ya? Entonces, como podemos recordar esto es que si es que no fuera el 5 por 5, el 5 por 2 tendríamos dos formas de escribirlo, ¿ya? Y sería raro tenerlo así. Entonces, la potencia es una forma corta de escribir una multiplicación reiterada de un número. En este caso era solamente multiplicar 5 por 2, por eso, o sea, 5 dos veces, por eso quedaba cortito igual, pero imagínense que si fuese 5 elevado a 7, estoy acortando esa multiplicación de 7 veces el 5, escribiéndolo como 5 elevado a 7. ¿Ya? Entonces eso es una forma corta de escribir una multiplicación reiterada de un mismo número. La base siempre es el número que tenemos que multiplicar y el exponente la cantidad de veces que tenemos que multiplicarlo. Este es un error súper frecuente, así que ojo con eso.
pero igual un 73% lo respondió bien, así que perfecto. Solamente no lo olviden, ya ténganlo en mente. Ya, vamos con la siguiente formativa, que sería la que viene los logaritmos. Aquí puse un procedimiento que me da una respuesta incorrecta. Entonces quiero que vayamos viendo cuándo, o sea, dónde estaría el error. Ya, si se dan cuenta, esta es como la más baja que tuvieron de la formativa 3, pero tiene un 73% que respondió correctamente. O sea, igual está buena la cantidad de personas que lo respondió bien, pero era la que más tuvieron incorrecta en esta formativa. Recuerden que no les fue mal para nada, la 3 fue la que mejor les fue. Ya, entonces para poder encontrar el error, vamos revisando paso por paso. Ya, entonces para pasar de la primera expresión a la segunda, ¿por qué aparece el 10? ¿De dónde aparece ese 10 que está en la segunda expresión? Si en la primera no había ningún 10. Cuando falta base es un 10. Perfecto. Cuando falta la base, cuando no aparece la base es 10. La voy a escribir en chiquitito para que no olvidemos que nuestra base es 10. Ya, ¿y por qué desaparece el logaritmo? ¿Por qué se reordena esto y desaparece el logaritmo? ¿Qué es lo que se hizo ahí? Porque utilizo la definición del logaritmo. Perfecto, ocupé la definición del logaritmo. Recordemos la definición, la voy a escribir arribita para que no se nos olvide. Entonces, el logaritmo en base b de a es igual a x. Yo aplico la definición y me queda que el b elevado a x es igual a. Entonces, reordenando lo que aparecía en el logaritmo, nos quedaría ese 10 elevado a 2 igual a 1 partido por c. Aquí el paréntesis no es necesario, ya podía dejarlo con o sin paréntesis, ahí lo dejé con, pero no es necesario. Ya, la siguiente paso. ¿Por qué el c pasa de estar del denominador al numerador? Recuerden que estamos encontrando el error, así que, bueno, nos queda este paso, así que al parecer acá tiene que estar. ¿Cómo podría subir ese C? ¿Es llegar y subirlo? No, nadie. El 2, o sea, el 10 elevado a 2 sabemos que nos va a dar 100, así que ese 100 está correcto, lo que tenemos que fijarnos es el C. Si yo quiero subir ese C, quiero pasarlo del denominador al numerador, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ahí tendría que quedar negativo. Ya, si es que pasara el exponente negativo, es verdad que me quedaría arriba, pero no me quedaría el C solito, me quedaría con un elevado menos 1, podríamos resolverlo así, pero nos quedaría más complicado. Por el chat me dijeron, creo que es porque pasa multiplicando. Ya, sí, muy bien. Vamos a multiplicar por C y eso nos va a quedar con el C en el numerador. Pero ojo que aquí está el error porque efectivamente el C lo multiplicamos, pero el 100 queda, no se sabe qué se hace, se cambia de lado nomás, nos queda el C arriba, o sea, el 100 arriba, cuando deberíamos haberlo dividido. Ya, entonces veamos cómo sería el procedimiento correcto. Efectivamente, el C vamos a multiplicarlo para que suba, para que cambie de lado y suba. Lo voy a hacer acá abajo para que quede bien. Entonces, cuando multiplique por C,
al lado izquierdo me va a quedar el 100 por C, y al lado derecho simplemente el 1 que estaba en el numerador del 1 partido por C. Entonces, efectivamente subí el C, pero el 100 me quedó al lado izquierdo. Entonces, para poder dejar la C solita, ahora tengo que sacar ese 100 de ahí, dividiendo en 100. Y el C me quedaría como 1 partido por 100. Y 1 partido por 100 no está en la respuesta, así que pasamos ese 1 partido por 100 a decimales, y ustedes me dicen cuál sería la respuesta entonces. 0,01. 0,01, recordemos que una forma fácil de dividir por potencias de 10 es que la cantidad de ceros me indica la cantidad de espacios que voy a correr la coma. Entonces estamos en el 1 y tengo que correrla 2 espacios porque tenemos 2 ceros hacia la izquierda. Entonces corremos 2 espacios hacia la izquierda y me queda el 0,01. O también podemos hacer directamente la división. Ya, entonces, para poder subir ese C, lo que tenemos que hacer es multiplicar por C, y al multiplicar por C seguimos resolviendo nuestra ecuación. No, el 100 no llega y se cambia de lado solito, tenemos que nosotros cambiarlo de lado, entonces se cambiaría dividiendo. La respuesta sería el 0,01. Ya, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿No? ¿Todo claro, me dicen? Ya, vamos con la última formativa entonces. Esta formativa les fue relativamente bien, fue la segunda mejor que les fue, pero en esta pregunta igual estuvo muy bajo el resultado. Entonces, un 43% de las y los estudiantes respondió esta correctamente. Aquí ya está resuelto el ejercicio, solamente vamos a ir revisando los pasos y quiero que me vayan indicando en cuál creen que... me dicen que si puedo volver un ratito, ya, si voy a devolver ahí para que vean y después comenzamos con el otro. Ya, entonces vamos a revisar cada uno de los pasos que están puestos acá, porque están resueltos, y quiero que traten de identificar en cuál se les hizo difícil o en cuál cometieron el error, cuál fue el que no lograron hacer, porque no estuvo tan buena esta respuesta. Así que, y está bien aprender de nuestros errores, así que eso, quiero que me digan en qué parte se equivocaron, porque en verdad no sé en qué parte se pueden haber equivocado para llegar a distintas respuestas, o qué parte no pudieron hacer, porque quizás tiraron solamente la alternativa a la chunta. Ya, entonces vamos a partir con cada uno de estos logaritmos por separado. Entonces, el logaritmo de base x de 4 igual a 2, lo puse aquí mismo copiado acá abajo, y aplicamos la definición. ¿Ya? Entonces, la definición nos dice que la base queda elevado al número que estaba al otro lado del igual, y eso es igual al argumento. Y aquí tenemos que un número al cuadrado me da 4, entonces podemos buscar en nuestra mente simplemente qué número al cuadrado me da 4, o otra forma de resolverlo es aplicando raíz cuadrada. Ya recuerden que la operación contraria de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Entonces sacamos la raíz cuadrada de 4 y nos queda 2. Entonces esas dos formas podemos pensarlo. Igual como son números chiquititos, solamente pensar en qué número elevado a 2 me da 4 es más simple. Entonces, el número que elevado a 2 me da 4 es el 2. 2 elevado a 2 me da 4, así que el x es 2. Luego, en el siguiente logaritmo, tenemos que utilizar este valor 2. Entonces, en vez de escribir la x, escribí el 2, y eso fue lo que copié acá abajo para ahora ocupar la definición de nuevo. Entonces, la base queda elevada al número que está al otro lado del igual,
y eso va a ser igual al argumento de este logaritmo. Nos queda que 3 elevado a 2 es igual a i, y resolvemos esa potencia nomás, 3 elevado a 2 es 9, así que sabemos que i es igual a 9. Que 9 sea igual a i es lo mismo que i es igual a 9, así que llegamos al tiro al resultado. Pero ojo que no nos pedía ni el valor de x ni el valor de y, sino que nos pedía el valor de x más 2y, que ahí también podían cometer otro error. Entonces, poníamos el x más 2y, y en vez de poner el x poníamos el 2, en vez de poner el y poníamos el 9, y resolvíamos de acuerdo a la prioridad de operaciones. Primero siempre la multiplicación, o sea, 2 por 9 me da 18, y después sumamos el 2, que sería 20. Entonces la respuesta era 20. Ya, entonces quiero que me digan cuáles son los pasos que se le hicieron difícil. Voy a repasar más o menos cuáles serían los pasos para que me puedan decir cuál es el que se le hizo difícil. Entonces, los primeros pasos serían pasar del logaritmo a la forma de potencia. Como la x estaba, o la y estaba en otro lado, eso nos puede complicar un poco de dónde va la incógnita, porque generalmente la vemos con incógnita al otro lado del igual, ¿ya? Entonces, nuestro primer paso sería ocupar la definición, pasar del logaritmo a la potencia. Nuestro siguiente paso sería encontrar el valor de la incógnita, que ahí dependía del x o del y, cómo la encontrábamos. Y el paso final sería ocupar los valores que encontramos y calcular. Entonces, ¿en cuál paso se confundieron o pusieron directamente el valor del x o el valor de y que encontraron y por eso no llegaron al 20? Díganme, coméntenme. ¿Qué fue lo que se les hizo difícil acá? Me pueden responder por el chat en privado, no voy a decir quién dice qué, así que no se preocupen. Ahí me están empezando a escribir, me dicen la parte de calcular, calcular entonces el valor del x, calcular el valor del y. Al resto, ¿qué se le hizo complicado? Ahí me dicen, yo puse el valor del i nomás. Sí, sí, igual pensé que se podía hacer el error. ¿Qué parte se les hizo difícil? O ahora viéndolo encuentran que es difícil, porque también puede que no lo hayan logrado hacer. ¿Qué parte pueden encontrar ahora difícil? Usar la definición, calcular el valor de la x o de la y, o después calcular el valor de 2x más y, o se les olvidó calcular nomás el valor de 2x más y, o sea, al revés, x más 2y. Ahí yo puse el x como alternativa. Y así, de hecho, la pregunta que más se equivocaron, que no la puse porque no era tan difícil esa pregunta, en la pregunta que más se equivocaron fue en una pregunta em, de la segunda evaluación, sí, de la segunda evaluación, la tercera pregunta, que les ponían una ecuación exponencial, tenían que calcular el valor de x, pero no les preguntaban por el valor de x, sino que les preguntaban por qué número tengo que multiplicar la x para que me dé un 9. Y casi todos y todas cayeron y pusieron simplemente el valor del x. Fue un error que se cometió mucho en una pregunta anterior. Así que mi recomendación es siempre lean bien el enunciado. No siempre nos van a pedir directamente el valor de x, sino que nos van a pedir, no sé, x más 1, qué sé yo, solamente para confundirnos, para ver si caemos. Así que siempre revisen bien las preguntas, los enunciados, antes de marcar la respuesta correcta. Ya, ¿de aquí tienen alguna duda, algún paso que quieran que repita por qué es así? ¿O estamos bien? Me dicen, estoy bien, todo bien, ya.
Veamos entonces cómo fueron sus notas, sus calificaciones. Vamos a ver, por supuesto, todo en general. No vamos a acusar a nadie aquí. El segundo medio C tuvo 7 personas entre 6 y 7, sus notas. 4 personas entre 5 y 5,9. 11 personas entre 4 y 4,9, o sea, ahí está la mayor cantidad de personas. Y 7 personas, un rojo. O sea, en general no estuvieron tan buenas las notas. Y acá abajito, en la parte de la izquierda, podemos ver las habilidades. Las que están en verde estuvieron bien logradas, las que están en amarillo más o menos logradas nomás. Entonces, cuando era aplicar directamente la definición, estaba bien, pero cuando tenemos que aplicar alguna otra propiedad o resolver problemas con esto, se complicaban un poquito. En aplicar la propiedad de transformar de raíz a potencia, eso se les olvidó por completo esa propiedad muchas veces. Así que ojo con esa propiedad, que no tenemos otra forma de juntar raíces con potencias que no sea pasando la raíz a potencia. Ya, entonces sabiendo ya que no les fue tan bien en los resultados generales y que en su mail está su nota, ya saben cuántos sacaron, ¿por qué creen que les fue así? ¿Cuánto tiempo dedicaron a la realización del trabajo? ¿Estudiaron antes de hacer el trabajo? ¿Simplemente lo hicieron? ¿Habían asistido a clases? Me pueden responder por privado por el chat si no quieren compartir para todos, pero quiero saber cuánto tiempo dedicaron. No los voy a juzgar tampoco, solamente quiero saber por qué creen que obtuvieron estos resultados. Puede ser que hayan estudiado mucho, pero aún así les fue mal, no sé, coméntenme. Ya me están empezando a responder, me dice, yo estaba con los apuntes de la clase haciendo los ejercicios y si no recordaba algo, veía la clase. Recuerden que los videos se les mandan, así que ustedes tienen los videos de las clases. Por si no asisten, por si no pueden verlo, cualquier cosa, están los videos. Yo estaba con los apuntes de la clase, yo acepto que no le dediqué el tiempo necesario y es algo que voy a mejorar. Muy bien. La cosa aquí es que vayamos mejorando. Me fui mal en las 2 primeras guías porque pensé que eran para practicar. Hoy si todo está haciendo con nota, igual creo que lo debo haber visto, pero hay otra cosa que no sé si vieron, en la evaluación que les envié también está la nota de participación en clases, que solamente de las clases que participaron, o sea, que asistieron. No se cuentan las clases que no asistieron. Así que si no asistieron a ninguna, no tienen la nota nomás. Que eso también les subió la nota a la mayoría. La evaluación que más me costó, estuve casi todo el día porque no sabía cómo hacerlo, pero hasta que lo logré. Con respecto al tiempo de la realización, todo un día. Yo también seguía los apuntes de la clase, pero si no sabía, intentaba resolver de todas maneras. Si no me resultaba, le preguntaba a mi compañera. ¿Hoy escucho a alguien? Sí, el micrófono activado, lo voy a silenciar. Ya. Eso también tienen que apoyarse entre ustedes. Si, la idea es que no se copien, pero si no saben hacer algo, pueden preguntar, hoy ¿cómo se resuelve esto? Para que aprendan, no para que copien, sino que para que aprendan. Yo vi los videos de las clases y las formativas las hice con los apuntes al lado, pero igual me fue mal. Para la próxima me esforzaré más. Yo lo hice con los apuntes, igual es complicado porque entre más pocas preguntas, si te equivocas en una, baja la nota. Sí, es verdad.
Sí, como era alternativa, si te equivocabas en la alternativa no había nada que hacer. No había puntaje por el desarrollo. Ya, entonces al final vamos a hablar qué podemos hacer para poder mejorar nuestra evaluación, pero por ahora vamos a ver si logramos aprender más en esta clase, ¿ya? Viendo nuestros errores, vamos a hacer estos dos ejercicios de que vamos a aplicar lo que vimos, ¿ya? Entonces partamos con este ejercicio en que tenemos un 2 elevado a 3 por la raíz cuarta de 64. Entonces quiero juntar una potencia con una raíz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pasar a potencia. Ya, muy bien, que no se nos olvide, no podemos juntar potencias con raíces así nomás, tenemos que pasar la raíz a una potencia. Perdón. Ya, entonces el 2 elevado a 3 va a quedar tal cual, es la raíz cuarta de 64 que la vamos a cambiar a potencia. Entonces, el 64 no cambió la potencia, aunque podríamos escribir la potencia y después ocupar la propiedad de elevado sobre elevado, pero lo que conviene es primero escribir el que está en el radicando como potencia y después cambiarlo a la raíz a la potencia. Entonces, ese 64. ¿Cómo lo puedo escribir como potencia? Como 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Ah, me dijeron por el chat 2 elevado a 5. ¿Cuánto es? ¿Es 2 elevado a 5 o 2 elevado a 6? 2 por a 6, No, ya. profe, 2 elevado a 6. Ya, 2 elevado a 6. Ya, ahí sí. Ya, entonces vamos a, ahora sí, cambiarlo al exponente fraccionario. Entonces me quedaría 2 elevado a ¿cuánto? A 6 partido por 4. Ya, muy bien, no nos olvidemos que el que va en el numerador es el que estaba como potencia, el que va en el denominador es el índice de la raíz. ¿Qué podemos hacer en ese índice? Antes de aplicar la propiedad de las potencias, ¿qué podemos hacer con ese índice? Simplificar. Ya, muy bien, siempre vamos a intentar simplificar antes de hacer cualquier cosa. Si se puede simplificar, simplificamos. ¿Por cuánto voy a simplificar acá? Por 2. Por 2, entonces dividimos por 2 arriba y abajo. ¿Y cuánto me quedaría? 3 arriba y 2 abajo. Muy bien, entonces el 6 dividido en 2 me da 3 y el 4 dividido en 2 me da 2. Y ahora sí, entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estas dos potencias? ¿Qué propiedad vamos a aplicar? Ahora hay que sumar los exponentes. Muy bien, tenemos misma base, se están multiplicando, así que sumamos los exponentes. 3 más 3 medios. Ya, y vamos a sumar un número con una fracción. Para eso convertimos este número en fracción dividiéndolo por 1. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar esta fracción para igualar los denominadores? Por 2. 2 por 2, muy bien. Entonces, al final me va a quedar 3 por 2, 6, partido por 2, más 3 partido por 2. Entonces me va a quedar 2 elevado a ¿cuánto? 9 partido por 2. 9 partido por 2. Ya, se fijan las alternativas, todas tienen raíz, así que tenemos que devolvernos a la raíz, pero ya más o menos deberíamos saber cuál es. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Me pueden decir al tiro? ¿Cuál es la alternativa correcta? La B. La B. Ya, muy bien. ¿Por qué la B? ¿Qué es lo que pasa con el índice de la raíz? Porque el 9 queda elevando al 2. ¿Ya?
y el 2 queda como índice. El 2 queda como índice, ahí lo escribí, el 2 queda elevado a 9 dentro de la raíz, y cuando el índice es 2 no es necesario escribirlo. Sabemos cuando no aparece el índice de la raíz es 2. Así que la alternativa correcta sería la B. Entonces, no olvidemos, no existe una forma rápida de juntar potencias con raíces, tenemos que cambiar la raíz a una potencia que tenga la misma base para poder aplicar las propiedades de las potencias. Y en el denominador, o sea, en el exponente, cuando tenemos una fracción, siempre nos fijamos si esa fracción la podemos simplificar, ¿ya? Así que en este caso nos dio el exponente 6 partido por 4, y eso lo simplificamos. Siempre que se pueda simplificar el exponente, lo hacemos. Ya, ahí está, entonces me dicen si tienen alguna duda, algún paso que quieran que explique. Profe, Dígame. me perdí un poquito en donde multiplicó los exponentes. Me perdí un poquito ahí. ¿Puede repetirlo, por favor? En donde sumé los exponentes, porque como se están multiplicando las bases, sumamos los exponentes. Entonces teníamos el 3 más el 3 medios, perdón, y para poder sumar un número con una fracción, tuve que partir por 1 ese 3 para poder igualar los denominadores. Y allá aparece ese por 2 para que me quede en denominador 2. Y ahí puedo sumar el 6 más el 3 y me queda el 9 medios. ¿Esa era la duda? Sí, profe. Ya, ¿alguna otra pregunta? No. Ya, vamos entonces a la última pregunta que vamos a hacer, que es el logaritmo en base 3 de x es igual a 4. ¿Cuánto hay que sumarle de x para que dé 90? Entonces tenemos ese logaritmo y vamos a aplicar, vamos a aplicar la definición del logaritmo. Entonces voy a escribirlo acá. Ya, díganme ustedes, ¿cómo sería aplicando la definición del logaritmo? Quedaría 3 elevado a 4 es igual a x. Perfecto. Recordemos que siempre la base elevado al número que está al otro lado del igual, igual al argumento del logaritmo. En este caso la x estaba en el argumento, así que no nos confiemos en que la x siempre va a estar en el elevado. No siempre va a ser así. La x puede aparecer en otros lados. Ya, entonces, ¿cuál sería primero, 3 elevado a 4, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 3 elevado a 4? 81. 81, entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? La D. Y ahí cayó redondito en la trampa porque le preguntan cuánto le debe sumar a X para que me dé 90. Así que, ¿cuál sería? La A. La Ya, eso. Ya, insisto que en esto caen un montón, así que siempre vuelvan a leer la pregunta antes de responder. Nos preguntan cuánto hay que sumar a la X para que dé 90 y nosotros sabemos que 81 más 9 me da 90. Así que la respuesta correcta es la A. Ya, ojo con eso, caen un montón en ese tipo de preguntas, así que siempre vuelvan a leer la pregunta antes de marcar la alternativa correcta. Ya, ahí está, por si me quieren preguntar algo. En todo caso, este igual estaba más simple, solo aplicar la definición del logaritmo, pero era para ver si caían en lo de la X. Ya, para terminar.
Em, ¿Creen que podrían aplicar los procedimientos vistos en otros contextos? O sea, aplicar los logaritmos o las potencias en ejercicios, por ejemplo, de población, que son cosas que igual se vieron en algunos ejercicios contextualizados. ¿Creen que podrían haber aplicado estos últimos ejercicios que hicimos a un contexto? ¿O todavía no están seguros de qué es lo que hay que hacer cuando me dan un ejercicio en un contexto? Me pueden responder por el chat si quieren. Ahí me dicen, no mucho, me falta estudiar. Está bien si estamos aprendiendo, también nos puede faltar. Ya, bueno, este más que les falta lograr es qué es lo que creen que pueden hacer para mejorar sus resultados o para lograr todas las habilidades que tenían que desarrollar en esta fase. ¿Qué acciones concretas creen que pueden tomar para poder mejorar su rendimiento? Practicar. Practicar más, sí, una buena estrategia. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? No sé, el tiempo que le dedicaron o no vieron todas las clases, no asistieron a todas las clases y no vieron los videos nomás. Ahí pueden prometerse ver los videos si es que no asisten a las clases. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que pueden hacer para poder mejorar sus resultados? Yo creo que también no agobiarse si no resultan, porque tampoco es sano estar, por ejemplo, todo el día intentando hacerlo y si no resulta igual deberían tomarse como un descanso, hacer otra cosa para despejarse y después volver como con la mente fresca para después tener mejor resultado. Ya, me gusta ese concepto, ese consejo, no agobiarse si es que no se puede, y insisto que ayúdense entre ustedes. Si se quedaron estancados, pueden preguntarse, la cosa es no copiarse, pero ayudarse a aprender algo, por supuesto que pueden. Así que siempre ayúdense entre ustedes. Ya, entonces con esto estaríamos. Recuerden que la próxima fase empieza la otra semana, entonces ahí nos volvemos a ver en las clases. Así que eso, ya, un gusto conversarles. Profe, Dígame. ¿no sabe cuántas semanas va a ser la fase 5? O sea, ¿cuánto va a durar? No estoy 100% segura de esto, pero les digo lo que creo que va a ser, que son 3 semanas de clases y una de la última va a ser la evaluación. Entonces van a tener como el tiempo de esa semana, de esa clase, para hacer la evaluación. Sí, Ya, van a ser 3 profe. clases y eso.